En esta mañana quisiera llevarlos al Evangelio de Juan, capítulo 3, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El título de este mensaje, mis amados hermanos, es La luz que evidencia tus obras. Bien, quiero pedirles en esta mañana que hagan conmigo el siguiente ejercicio. Ahí donde están en sus asientos. Quiero por favor que cierren sus ojos por un momento, cierra tus ojos por un momento y manténlos cerrados. No hagan trampa. Con tus ojos cerrados, trata de recordar el color de la camisa que llevo puesta. Si traigo o no traigo lentes, no abras tus ojos, por favor. El color de la corbata. Bien, ahora puedes abrir tus ojos y corroborar si acertaste y eres un buen observador. Roja, ¿no? Corbata roja. Camisa de color. Me acuerdo que le decíamos en el colegio a los chicos pink. Bueno, te hago una pregunta. ¿Qué permitió a tus ojos poder ver con claridad? Mientras los tuviste cerrados, simulamos una situación particular de ausencia de luz, donde claro está, no vemos absolutamente nada. Pero al abrir tus ojos, cuando los abriste, puedes ver porque la luz estimula tu retina de tal manera que las imágenes se forman en tu cerebro y podemos ver. Dicho de otra forma, la luz evidencia la realidad de las cosas que en la ausencia de esta no podríamos percibir con nuestros ojos. Si esta luz pone en evidencia la realidad física de las cosas, como es el ejercicio que acabamos de hacer, ¿hay algo que pueda poner en evidencia nuestra realidad inmaterial o espiritual? ¿Hay algo acaso que pueda poner en evidencia nuestra realidad inmaterial o espiritual? Amén. En el mensaje que vamos a ver hoy, vamos nosotros a estudiar precisamente esto. Existe algo que sí pone en evidencia nuestra realidad espiritual. Bien, me gustaría revisar el contexto del pasaje antes de pasar a versículos 19 al 21. En el contexto previo de Juan 3, tenemos la conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo se muestra maravillado por las señales del Maestro, pero Jesús le expone algo que inquieta su corazón. El que no naciere de agua y de espíritu y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora Nicodemo, confundido, ve cómo todo lo que había aprendido sobre el judaísmo se tambalea porque nadie le enseñó estas cosas. La exhortación del Señor es fuerte para él. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Jesús le refería cosas terrenales y no creía. Peor hubiera sido hablar de cosas celestiales. Jesús ahora se presenta a Nicodemo como aquel que descendió del cielo, en el cual él debe creer para tener vida eterna. Así es como Dios el Padre envió a su Hijo para que la humanidad caída no se pierda y tenga vida eterna. Pero hay algo más. Nicodemo,
el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Esto es radical. Y ahora Jesús, para explicarle esto, le habla algo que Nicodemo sabe, que Dios es luz y salvación. Es en esta parte del pasaje en la que meditaremos, pero deseo que tengan presente siempre a Nicodemo. Vamos entonces al pasaje en sí, versículos 19. Voy a leer el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es como que el Señor le esté diciendo, ahora Nicodemo, te voy a hablar de esta condenación. La luz que vino y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz. En esta primera parte del mensaje voy a enfocarme en el propósito de la luz en el mundo. Y para eso vamos a hablar de la naturaleza o lo que distingue a la luz, esta palabra naturaleza, lo que distingue a la luz, lo que distingue luego a los hombres y sus obras malas, y luego lo que distingue o la naturaleza de la condenación o juicio. Con respecto, mis amados, a la naturaleza de la luz, en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Bien, la luz de la vida. En Juan 8:12, el Señor más adelante, porque estamos leyendo Juan 3, en Juan 8:12, el Señor se presenta como la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, si queremos observar o reconocer la luz, vamos a ver que es la luz de la vida. Y en Juan 8:12, como acabamos de leer, el Señor se identifica como la luz del mundo. Claro, no olvidemos a Nicodemo. Nicodemo está hablando con el Señor en Juan 3, pero hasta que pase Juan 8, hay bastante trecho donde el Señor va revelando y va enseñando al pueblo de Israel con respecto a Él. Y Él se presenta en Juan 8:12 como la luz del mundo. También es interesante, y algo que posiblemente Nicodemo conocía, es que esta era la luz esperada por las profecías en todo el Antiguo Testamento. Si leemos Isaías 61, dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Estos pasajes, mis amados hermanos, estudiando bien la palabra de Dios, vamos a ver que Isaías 60 está hablando de esa luz que ha venido. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es la luz esperada por las profecías del Antiguo Testamento y que apuntaban a Cristo. Pero es interesante también, hablando de la naturaleza de esta luz, es que esta luz prevalece sobre las tinieblas. Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sí se dan cuenta la naturaleza de esta luz? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta luz verdadera el mundo no conoció. Es una luz que el mundo no conoció. En Juan 1, del 9 al 10, aquella luz verdadera que alumbra a cada hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Después de escuchar estos pasajes, ¿qué podrá estar pasando por la mente de Nicodemo? El capítulo 3 de Juan es precisamente una conversación entre Jesús y Nicodemo y que se extiende posiblemente hasta el capítulo 21. El Señor le está diciendo, y esta es la condenación. La luz vino
al mundo. La luz vino al mundo. Es evidente, para nosotros se nos hace más fácil entender ahora, de este lado de la eternidad, ya no en el contexto del pueblo de Israel, que esa luz es nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento apuntaba a esa luz que prevalece sobre las tinieblas. Es una luz que resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y como leímos en Juan 8:12, Él mismo lo dijo: yo soy la luz. Recordemos que Nicodemo era un maestro de Israel, era un fariseo. Y él tiene que haber estado presente en más de alguna ocasión cuando el Señor enseñaba con respecto a Él mismo. Eso es con respecto entonces a la naturaleza de la luz. Pero también el Señor le habla de la naturaleza de los hombres. Versículo 19 de la cita base, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Con respecto entonces a lo que distingue a los hombres y sus obras, es interesante que dice que los hombres amaron las tinieblas. Ese verbo amaron es el verbo que conocemos como agapao, el verbo que generalmente usamos para dar a entender el amor de Dios. Y la pregunta sería entonces, ¿cómo puede ser que este verbo esté aplicado a hombres que aman las tinieblas? Porque su naturaleza está caída, porque están muertos espiritualmente. Efesios 2:1, usted sabe, la Escritura dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y en 1 Corintios 2:14, recordemos, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque para él son locura. Entonces podemos entender por qué los hombres aman las tinieblas, por su naturaleza que está caída. Y claro, yo creo que el Señor hubiera usado Salmos 14 del 1 al 4. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Posiblemente ese pasaje lo conocía claramente Nicodemo. Esa es la naturaleza del ser humano. La Escritura habla de eso. Todos se han corrompido, hacen obras abominables. Estos hombres no buscan a Dios porque todas sus obras son siempre malignas. ¿Y qué obras serán esas de las que está hablando aquí? Yo creo que Gálatas 5, 19 al 21 nos ayudaría mucho. Las famosas obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son las obras de la carne. Esas son las obras de hombres que amaron más las tinieblas por su naturaleza caída. Amaron las tinieblas más que la luz. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y por esa razón sus obras son malignas. Y hablemos también de la naturaleza de esta condenación.
El Señor le está diciendo, y esta es la condenación. Esa palabra condenación quiere decir decisión o veredicto divino. Este es el veredicto. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. ¿Cuáles son las implicaciones de esta condenación? ¿Cuáles son las implicaciones de esta condenación? Lo conocemos, usted tal vez lo ha leído, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12 nos muestra que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Las implicaciones de esta condenación son muy serias, son muy graves. Destituidos de la gloria de Dios. Y la evidencia más clara del pecado es que los hombres mueren. Todos pecaron. Pero usted podrá tal vez formularse esta pregunta: ¿por qué vino la luz si nadie la iba a recibir? Por el gran amor del Padre. El gran amor del Padre. Tal vez nosotros humanamente no tenemos esa posición, porque ¿por qué dar algo a alguien que no se lo merece? ¿Sí o no? ¿Por qué? Eso somos nosotros. Esa es nuestra naturaleza caída que se manifiesta muchas veces. ¿Por qué hacerlo? Pero Dios el Padre sí lo hace. Por eso Él envió a la luz al mundo. Por el gran amor del Padre. Usted la cita Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La luz sigue presente en el mundo, hablando precisamente de la naturaleza de esta condenación. Es evidente que sí, en la obra del Espíritu Santo. Todo el libro de Hechos argumenta sobre los hechos del Espíritu Santo. Muchos dicen que debería llamarse hechos del Espíritu Santo. Usted ve la obra del Espíritu Santo presente en el mundo. La luz sigue presente en el mundo. Y más adelante vamos a tratar de esto, cuando el Señor le dice a sus discípulos: yo tengo que irme, pero no van a estar solos. No voy a dejar los huérfanos, porque enviaré ¿a quién? Al otro Consolador. Entonces, en esta primera parte nosotros hemos visto el propósito de la luz en el mundo. ¿Cuál fue el objetivo por el cual la luz vino al mundo? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue la razón por la cual el Señor envió? Dios el Padre envió la luz en la persona de Jesucristo. Es evidente la naturaleza de los hombres caídos. Es evidente la condenación al no creer en Cristo. Pero aún así el amor del Padre enviando a su Hijo para salvar a la humanidad. Veamos ahora en el versículo 20, Juan 3:20, los efectos de la luz en el que hace lo malo. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y es interesante que reconozcamos las características o los rasgos del que está practicando la maldad. Si podemos hablar del perfil del que está practicando la maldad, ¿qué es lo que hace? Practica la maldad, practica lo malo, hace lo malo. El verbo que se usa ahí en practicar es el verbo prazo, que denota hábito, un hábito continuo. Y Juan específicamente lo relaciona con hacer cosas malas. Aborrece la maldad, ¿por qué razón? Porque ama la oscuridad. Huye de la luz porque no pertenece a la luz. Y obviamente las obras, las cosas que hace, son reprendidas por la luz.
Ese es el perfil para que conozcamos. Es interesante. Aborrece la luz. ¿Por qué razón? Porque ama la oscuridad, ama las tinieblas. Huye de la luz porque no pertenece a la luz. Por eso huye de la luz. El versículo 20 dice, aborrece la luz y no viene a la luz. Y obviamente las cosas que hace, las obras son malas. No viene a la luz para que esas obras no sean expuestas, no sean reprendidas. ¿Cuál es el efecto de la luz reprendiendo la maldad de los hombres? ¿Cuál es el efecto? Bien, tomando en cuenta este versículo, la luz manifiesta y pone en evidencia la maldad. La luz manifiesta y pone en evidencia la maldad. Efesios 5, del 11 al 13. El apóstol, hablando a los efesios, les dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Ahí está, mire, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz manifiesta, la luz pone en evidencia la maldad. Si efectivamente somos seres que aman las tinieblas, caídos, ¿qué sucede cuando somos expuestos por la luz de la verdad? ¿Qué sucede cuando somos expuestos por la palabra revelada de Cristo, que es la luz? ¿Qué va a pasar con las obras que nosotros traíamos antes de conocer al Señor? Van a ser puestas en evidencia. Todo lo que hacemos va a ser puesto en evidencia por la palabra de Dios. Ese es el efecto de la luz. Y el apóstol Pablo aquí hablando otra vez de Efesios 5, del 11 al 13, él les dice, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien, repréndanlas. No participen de ellas. Tienen que reprenderlas. ¿Y cómo hacemos nosotros eso ya viviendo en Cristo? Conociendo su palabra. Porque si no conocemos su palabra, entonces ¿cómo vamos a reprender las tinieblas cuando vengan a nuestra vida? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si no conocemos la Escritura. Si en la mañana te levantas e ignoras la voluntad de Dios, acercándote a las Escrituras, y vives todo el resto del día como que no tuvieras a Dios, lo más posible es que las tinieblas se hayan presentado a tu puerta y no las reprendiste porque sencillamente no te diste cuenta que estaban ahí. Pero cuando conoces la luz del Evangelio, la luz de la verdad, la luz de Cristo, entonces tú te das cuenta que algo o alguna situación no va conforme a la Escritura. Esto no está correcto. ¿Por qué razón? ¿Por tu propio parecer? ¿Por tu propio pensamiento? No, porque es la luz de la verdad la que te está mostrando lo que tienes que hacer. Entonces la luz pone en evidencia la maldad, pero también hablando del efecto de la luz reprendiendo la maldad de los hombres, la luz manifiesta también, la luz que se manifiesta separa a los que son nacidos de Dios de los hijos del diablo. Primera de Juan 3, del 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan, miren, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Me encanta cómo Juan en la carta lo lleva este nivel de practicar el pecado dentro de la iglesia local. Es interesante eso.
Porque ¿cuántos pueden decir que han nacido de Dios y que siguen su palabra? Pero sucede que dentro de la iglesia local, donde las papas queman, como decimos culturalmente, ahí se evidencia quiénes son nacidos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Es interesante, si usted recuerda el pasaje de Juan 8, el Señor hablando con los fariseos. Ellos estaban seguros de que eran hijos de Abraham, en su contexto, hijos de Dios. ¡Qué seguridad! Sorprendente la seguridad de ellos. Y el Señor les tiene que descubrir la luz en el mundo, Cristo. La luz ahí mismo habitando, morando en medio de los hombres. Ustedes no pueden ser hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. ¿Y qué obra hizo Abraham? Vio mi día. Estoy parafraseando la escritura, ¿no? Me amó. Y ustedes quieren matarme. Ustedes no pueden ser hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo, porque él ha sido siempre un asesino, un mentiroso. La luz pone en evidencia quiénes son nacidos de Dios y quiénes son hijos del diablo. El apóstol Juan, en la misma carta, él habla con respecto a los que estaban con nosotros y salieron porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Rechazaron la fe, apostataron la fe. En el contexto de la cita habla de los falsos maestros. Eso hace la luz. Esa separación es radical. El Señor no deja un campo neutral. Es decir, bueno, a veces sí y a veces no. Me quedo en medio. No. O eres hijo de Dios y practicas la verdad, o eres hijo del diablo y practicas la maldad. Las obras de la carne que hablamos al principio. Pero también la luz pone en evidencia el aborrecimiento del mundo a todo lo que proviene de Dios. El Señor, hablando en Juan 15, del 18 al 19, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo ama lo suyo. El mundo ama lo suyo. La luz pone en evidencia este aborrecimiento. Y a veces nos cuestiona en nuestra práctica cristiana. Estamos más familiarizados tal vez con el aplauso y el reconocimiento del mundo. Y no nos ponemos a pensar por qué he ganado el aplauso del mundo. ¿Será tal vez que no estoy exponiendo la verdad de Cristo? Ya hablando de una aplicación directa. El mundo ama lo suyo, pero aquel que lleva la verdad, ¿qué va a pasar? El Señor lo dijo claramente aquí: a mí me aborrecieron. Sus discípulos también serán aborrecidos. Sin embargo, muchas veces tratamos todavía de tener el aplauso y el reconocimiento del mundo. Cuando hablo del mundo, no estoy hablando tanto de la humanidad, sino estoy hablando del sistema diabólico, satánico, donde opera la maldad. Un ejemplo práctico: usted va y tiene que hacer fila en un lugar y se da cuenta que la fila llega a todo este espacio de largo. Y por ahí hay unos cuantos que le dicen: no haga fila. ¿Qué tiene que hacer? Por debajo. En cosas tan sencillas. Ese es el sistema del mundo. Pero si usted a lo mejor dice: no, yo no puedo hacer eso porque eso no es digno de un cristiano, ¿qué va a pasar ahí? Tal vez no sea tan evidente el rechazo, pero si está en su trabajo y conoce la verdad de Cristo y ya no participa de las cosas que el mundo hace, yo no puedo prestarme para eso porque eso no es cristiano, ¿qué va a pasar? Lo van a aborrecer. Ya no le van a echar flores, no le van a aplaudir, lo van a aborrecer. Ese es el efecto de la luz.
reprendiendo la maldad de los hombres. Y si usted tiene la luz de Cristo en su corazón, no espere que el mundo lo aplauda, porque si a él lo aborrecieron, va a pasar también con nosotros lo mismo. Versículo 21 de la cita base, Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Veamos ahora el efecto de la luz en aquel que practica la verdad. Y asimismo hablemos del perfil de los que practican la verdad, ¿no? Los rasgos, ¿no? Bueno, hacen la verdad, practican verdad. Y es interesante que el verbo practicar no es el mismo verbo de los que practican la maldad. Realmente no sé si está bien pronunciado. Practicar la verdad usa el verbo poieo. El de arriba era prazo, ¿no? Pero este verbo hace referencia más a un proceso que lleva a un cumplimiento. Un proceso que lleva a un cumplimiento. Y es interesante porque en aquellos que practican la maldad lo hacen habitualmente, pero entendemos que es la naturaleza caída propia que lleva a hacer cosas malas. En aquellos que no han nacido de Dios, todo lo que hacen apunta ¿a dónde? Al orgullo humano, a la vanagloria del hombre, el reconocimiento del mundo, pero no a Dios. Pero vemos en el versículo 21 que dentro del rasgo de quien hace la verdad, dice que practica la verdad. Es como que está buscando agradar a aquel que ahora conoce. Ama la luz porque aborrece la oscuridad. A diferencia del otro, ¿no? Amaba la oscuridad. Acá no. El que practica la verdad, el que hace la verdad, ama la luz porque aborrece la oscuridad. Viene a la luz, no es que huye, él viene a la luz porque pertenece a la luz. Y sus obras son manifiestas en Dios. Todo lo que hace. Allí en Efesios 2:10 dice la Escritura, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es interesante. La Confesión Bautista tiene un capítulo con respecto a las buenas obras y nos abre un poquito el entendimiento estudiando la palabra cuando nos damos cuenta que las buenas obras son las cosas que hacemos en Dios. Las cosas que hacemos en Dios, porque la Escritura nos dice que Dios mismo las preparó de antemano para que anduviésemos en esas buenas obras. Dios está detrás de toda buena obra en un creyente auténtico. ¿Cuál es el efecto de la luz obrando la verdad? En esta parte, pensando un ratito en Nicodemo, no lo dejemos a Nicodemo todavía, pensemos en Nicodemo. Nicodemo estaba conversando con Cristo, pero sabemos nosotros que nuestro Señor, allá cuando si avanzamos el capítulo de Juan, han tenido la oportunidad de poder leerlo, Juan 14, Juan 15, 16, el Señor está junto con ellos en el aposento, ya Judas había salido y el Señor los prepara y les dice que va a venir ¿quién? El otro consolador. Obviamente los discípulos, los apóstoles no entendían porque Él les decía, yo me tengo que ir, os conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. Entonces cuando les voy a hablar del efecto de la luz obrando la verdad, yo quiero que nos enfoquemos es en la obra del otro consolador que ya está con nosotros. La luz de Cristo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en esta obra convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio. En Juan 16, 8 al 11 dice, y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, que la luz reprende las tinieblas. ¿Para qué? Para que pueda alumbrar la luz de Cristo, para que las personas, para que aquellos que se exponen a la luz puedan ser convencidos de su pecado, de la justicia de Cristo en la cruz y del juicio venidero, y busquen la verdad del Evangelio. Vemos entonces la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está morando dentro de los creyentes. Cuando usted se encuentra en un lugar donde no conocen de Dios y usted dice, les habla de Cristo, ¿qué está haciendo usted? Usted está testificando de Cristo. El Espíritu Santo está orando dentro de usted, reprendiendo las tinieblas. ¿Para qué? Para que aquellos que Dios ha escogido practiquen la verdad. Vengan a la luz. Se recuerda bien a mi mente, esto no lo tengo en el libreto, se recuerda al apóstol Pablo predicando allá en Hechos 17, en el Areópago, ¿se recuerda? Levantando el mensaje, él y hablando, y cuando él les habló de la cruz, ¿qué dijo todos los que le escuchaban? Ya te escucharemos en otro momento. Es un palabrero. En otra ocasión será. Pero dice la Escritura que había algunos que se acercaron y me imagino le dijeron, háblanos de estas cosas. No sé si a usted le ha pasado eso. Tal vez usted lleva un mensaje, habla de la verdad del Evangelio, lo hace en un lugar donde realmente hay puras tinieblas, y usted habla la verdad de Cristo, y a lo mejor en su misericordia Dios pone a alguien que dice, háblame más de estas cosas, aunque todo el mundo lo haya rechazado y lo haya aborrecido. Entonces, el efecto de la luz obrando la verdad. Vemos entonces la obra del Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero también vemos al Espíritu Santo guiando a los creyentes verdaderos a toda la verdad por medio de su palabra. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo guía a los creyentes a toda la verdad. Venimos nosotros con un conocimiento nulo de la salvación, pero a medida que somos expuestos a la verdad, vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Se recuerda el pasaje de Efesios 4, 12 y 13, para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, sino para que vayamos creciendo, siendo edificados en la verdad. El Espíritu Santo guía a los creyentes a toda la verdad por medio de la palabra. Y es una palabra, y su palabra se ve en la práctica, se ve en una evidencia cristiana, en una evidencia de una piedad cristiana. Cuando digo esto me refiero específicamente a que obremos piadosamente en Cristo. Uno le puede decir muchas cosas y mostrar mucho conocimiento, pero si ese conocimiento no se evidencia en una vida cristiana, ¿de qué sirve todo ese conocimiento? Entonces vemos al Espíritu Santo guiando a los creyentes a toda la verdad, y vemos también que el Espíritu Santo glorifica al Hijo por medio de su palabra revelada. Ahí en Juan 16, 14 y 15 dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. El Señor les dice ahí, tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, el Espíritu Santo revelará su palabra. Y la palabra que se revela glorificará ¿a quién? A su Hijo. Amén. El Espíritu Santo glorificará al Hijo.
Y podemos ver eso en Hechos, desde el capítulo 2. Usted ve que el Espíritu Santo viene en Pentecostés. Los apóstoles comienzan a exhortar al pueblo y vemos la obra del Espíritu Santo reprendiendo. Si ve claramente ahí, ve el efecto de la verdad que está siendo predicada. ¿Qué es lo que hace? Convence de pecado, de justicia, de juicio. ¿Qué más ve? Guía a los creyentes a la verdad. ¿Cuántos se añadieron en Hechos de Dios a la iglesia? 3,000 personas. Y usted ve que luego compartían, tenían comunión en las casas, estaban en la instrucción de la palabra, enseñando. Vemos la obra del Espíritu Santo guiándolos a toda la verdad. Pero vemos también la obra del Espíritu Santo glorificando al Hijo, glorificando a Cristo. Tal vez hago este énfasis porque habrá iglesias donde dicen que se exalta el Espíritu Santo, pero en ningún momento vemos que se glorifica la palabra. Cuando se glorifica la palabra, se glorifica a Cristo. Tal vez pueden ser iglesias donde se esperan más las manifestaciones, las experiencias, pero hay poca instrucción de la palabra. ¿Cómo puede ser posible entonces que si el Espíritu Santo glorifica al Hijo por medio de su palabra, cómo puede ser posible que se queden solamente en las experiencias y las emociones? Si el Espíritu Santo los va a conducir ¿a dónde? A la palabra, a la verdad. Y obviamente, como lo dice el pasaje base de Juan 3:21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que esas obras son hechas en Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios mismo las preparó de antemano para todos aquellos que caminan o practican la verdad. Toda obra del que practica la verdad es por la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque no vayamos a pensar que el hecho de que tengamos o mostremos obras de piedad nos hace especiales. Cuidado, despojémonos de toda jactancia y altivez, porque nada hemos hecho. Efesios 2:9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. La obra, si queremos gloriarnos en una obra, ¿en cuál debe de ser? En la justicia de Cristo en la cruz. Es su justicia la que nos permite a nosotros ser justificados, llamados justos. Esto es importante que lo tengamos presente. Toda obra del que practica la verdad es por la obra de Cristo en la cruz. Tal vez Nicodemo, escuchando el pasaje, diciendo: para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tal vez él, como estaba aprendiendo, podía haber dicho: entonces no, yo tengo buenas obras. Cuidado. Las obras que puedes hacer son las obras que Dios preparó de antemano para aquellos que practican la verdad, que vienen a la luz porque aman la luz, porque odian y aborrecen la oscuridad. Finalmente veo al Señor diciendo: Nicodemo, el que practica y obra verdad, viene a mí, porque yo soy la luz del mundo. Estoy parafraseando la Escritura. Tal vez no vemos ese diálogo, ¿no? Cómo se cerró ese diálogo entre Nicodemo y el Señor. Le habla de la luz, le habla de la condenación que vino al mundo. ¿Quién practica la maldad? ¿Quién practica la verdad? Esa luz es Cristo. Algunos pensamientos finales. Amados hermanos creyentes, una vez más, aquí no hay jactancia personal, no hay vanagloria humana, no hay sabiduría de hombres, ningún tipo de altivez que nos ponga por encima de la obra perfecta que ha hecho nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hago este énfasis porque podemos nosotros pensar que nos hemos ganado el cielo por lo que hacemos.
pero Él todo lo hizo en la cruz. Esa luz que vino al mundo. Pensando una vez más en Nicodemo, quien aparece al final de la cruz. Ustedes habrán visto que cuando el Señor ya lo bajan de la cruz, aparece Nicodemo ahí, junto con José de Arimatea. Es interesante eso. Pensando en Nicodemo, quien aparece al final de la cruz, la pregunta es, ¿qué hace un fariseo ayudando en la sepultura de alguien entregado a muerte por los propios fariseos? Todo indica que este acto público que Nicodemo hizo revela su entrega al Señor luego de su muerte. Es decir, la luz expuso sus obras que son hechas en Dios. Ya no le importó a él lo que diga el Sanedrín, no importó si lo expulsaban, no, ya no importó eso. Él estaba ahí con su maestro. Y claro, es precioso ver cuando la fe de los apóstoles se fortalece cuando dentro de 3 días lo ven resucitado. Ahí es diferente. Ellos estaban, acuérdense, estaban escondidos, temblando, con miedo, pero cuando lo ven a Cristo que se presenta en medio de ellos, pasa a vosotros. Todos se quedan asustados, pero su fe es fortalecida. Muchos dicen, muchos comentaristas, que Nicodemo murió como un mártir. No es algo que ha sido probado. La pregunta para nosotros sería la siguiente. La luz de la verdad, que es la palabra revelada de Cristo, evidencia tus obras que son hechas en Dios. Voy a repetirla. La luz de la verdad, que es la palabra revelada de Cristo, evidencia tus obras que son hechas en Dios. O evidencia que tus obras dan a entender que eres de las tinieblas. ¿Recuerdas una vez más Juan 8:44? El pasaje que les nombré con respecto a Jesús hablando con los fariseos. ¿Ustedes son hijos de quién? Del diablo. Hace necesario que alguien pueda señalar eso. Una iglesia bíblica centrada en el evangelio de la cruz puede y debe amonestar tu pecado, porque a lo mejor tú no te das cuenta de él. Una iglesia bíblica sorprende al pecador en su falta y lo restaura. No es que andan ahí los líderes viendo a quién, no. Lo sorprende. ¿Por qué razón lo sorprende? Porque como está en tinieblas, él cree que lo que está haciendo es correcto. Pero los demás están en el conocimiento de la palabra y pueden sorprender al pecador en su falta y restaurarlo en mansedumbre. Y si así sucede, mis amados hermanos, y con esto voy cerrando, si así sucede y te vuelves a la cruz cuando te amonestan, gloria a Dios, porque entonces sabremos que eres un hijo de la luz, que amas la luz, que aborreces las tinieblas, que buscas crecer en el Señor. Obviamente, si eso no sucede, deja que la luz evidencie tus obras.